Y dicho sea de paso, para un estudio de lo que fue el romanticismo, que ahí lo comentó Marino, compañeros, les recomiendo un libro muy de divulgación, pero está interesante, a mí me gusta, de Safransky, romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Está muy básico, pero está muy interesante y podrán hasta entender por qué Freud decía muchas cosas que decía, porque el psicoanálisis también está embriagado de romanticismo. Y el romanticismo, incluso el luteranismo, que tú también mencionas, y eres de los pocos psicólogos que yo he escuchado que mencionen el papel del luteranismo, de la reforma protestante para este proceso de individualización. En torno a ello, ¿qué nos pudieras comentar, Marino? ¿Y cuál sería la relación con esto que tú has denominado así, hiperreflexibilidad? Bueno, pues cosas bien importantes y bien complejas, ¿no? que estás planteando y que bueno, que en lo que puedo decir ahora, pues que igual tengo que traicionar digamos, la complejidad, lo que yo mismo diría con más despacio, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ciertamente, para entender la psicología como la ciencia y la institución social que es hoy día, tenemos que remontarnos al siglo XVI, ¿no? Que es cuando surge el individuo separado de instituciones envolventes de las que formaba parte hasta entonces, como fueran las familias extensas, los gremios, la parroquia, la religión. Todos los individuos formaban parte de estructuras, digamos, envolventes, de manera que no había individuos en el sentido de sujetos independientes, ¿no? Que llevaran a cabo sus acciones, ¿no? No sé, como hoy día lo damos por hecho, ¿no? Con toda naturalidad, pues que los individuos son independientes de sus familias, de su religión, de sus contextos más amplios. Esto se empezó a dar poco a poco a partir del siglo XVI, con el desarrollo de las ciudades pues no sé, en Italia, en el norte de Europa y demás. Y así surge, pues los individuos, no sé, separados, ¿no? O sea, que requerían una ciencia o un estudio diferente de la teología, de la filosofía, incluso de la medicina, ¿no? Y es en esta época, en el siglo XVI, no por causalidad, cuando surge el término psicología, ¿no? Uh-huh. Psicología. De Coloquenios, en fin, está detallado pues los autores que lo utilizaron primero dentro digamos, de un contexto protestante, precisamente, ¿no? Que es el que ha fomentado el individualismo, ¿no? El individuo como aquel que entra en contacto directamente con Dios sin estar a expensas de la mediación del clero ni de salvaciones supraindividuales y demás, ¿no? En ese contexto surge el individuo separado de la religión y surge el individuo dentro de ciudades que empiezan a tener su autonomía dentro del mercado. Y todo esto está históricamente muy bien estudiado. Norbert Elias, por ejemplo, pues en el proceso de civilización, pues nos habla, que es un libro que él subtitula Psicogénesis y Sociogénesis de la vergüenza. Entonces, cómo va surgiendo los individuos separados, con habitaciones separadas, camas, con, digamos, sitios, servilletas, digamos, tenedores y cucharas que ya van creando entornos del individuo separado, aunque esté con otros, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto es en el que surgen los individuos, lo que luego serían los problemas psicológicos, la subjetividad, etcétera, etcétera.
En esa trayectoria es fundamental el siglo XVIII, que es el siglo del romanticismo y el siglo de los sentimientos, ¿no? Los sentimientos se inventan, por decirlo también de alguna manera, cobran la importancia que van a tener en el día de hoy, justamente a partir del siglo XVIII, ¿no? Es el siglo de los sentimientos, del romanticismo. La palabra psicoanálisis, tú estabas apuntando, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, con el romanticismo, ¿no? La palabra psychoanalytic fue inventada por Coleridge, ¿no? Por un poeta romántico que estaba haciendo su propio estudio, su propia comprensión de sí mismo como sujeto de su inspiración, de sus sueños, de sus preocupaciones, etcétera, ¿no? De tal manera que todo lo que hoy día se considera de forma popular, pero también académica y profesional, psicología para la subjetividad, la explicación desde dentro, etcétera, etcétera, todo eso y todo ese vocabulario, todas esas metáforas de la interioridad y todo ese vocabulario de los sentimientos, la personalidad, las motivaciones, etcétera, vienen del siglo XVIII, del romanticismo en particular, y luego a lo largo del siglo XIX pues no ha hecho sino, digamos, crecer con el desarrollo de las ciudades, la industrialización, la migración del campo a la ciudad, como ahora los individuos ya de forma general tienen que buscarse, digamos, la vida y hacerse un lugar en el mundo independientemente de su familia, etcétera, entre otras cosas porque han migrado a una ciudad, a Londres, a París, a las ciudades de referencia, y entonces son individuos, son átomos dentro de una sociedad, etcétera, ¿no? Es así que a finales del siglo XIX pues surgen las ciencias sociales, las ciencias humanas, surge la economía, surge la sociología, surge la psiquiatría, surge la psicología, surge la estadística como ciencia del Estado, etcétera. Y a partir de ahí, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues surgen un tipo de problemas que tienen los individuos debido precisamente a que se han independizado, han perdido las estructuras comunitarias que formaban parte de la vida hasta entonces, desde siempre, pues surgen nuevas concepciones o nuevas profesiones, ¿no? Nuevas figuras, pues como por ejemplo la psicoterapia, ¿no? El término psicoterapia pues aparece en 1884, 1890 y tantos, pues ya se utiliza de forma general. Luego pues viene el psicoanálisis, que es una variante de la psicoterapia, y luego el siglo XX es el siglo de la psicoterapia, el siglo de los problemas psicológicos. Y los problemas psicológicos y la psicoterapia pues derivan de esas formas de vida, digamos, que se han ido decantando pues a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días, donde todo eso ha ido a más y a peor, ¿no? A resultas, por ejemplo, pues de las redes sociales, etcétera. Y hoy día está de moda de nuevo, como nunca lo estuvo, la psicoterapia, ¿no? Pero no necesariamente porque la psicoterapia haya mostrado en estudios científicos que es eficaz y entonces ahora la gente va, digamos, a la terapia porque tiene o cuenta con supuestas terapias eficaces que le van a remediar eso, sino que la propia psicoterapia, el propio auge de la psicoterapia forma parte del mismo proceso de individualización, de individualismo, de narcisismo, en el que la sociedad ha progresado de forma exponencial, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante. Todo un romanticismo, digamos, subyace hoy en el funcionamiento de la sociedad. Vivimos en una época dominada por uno de sus rasgos es el sentimentalismo. Entonces, los sentimientos ahora, desde finales de 1990 o así, han cobrado una sobredimensión que no tenía, aunque ya venía elevado el sentimentalismo desde el siglo XVIII en adelante. En particular, que podemos citar casi como un hito, no como la causa, pero como un hito
de la importancia del sentimentalismo en nuestros días, la muerte y el entierro de Lady Di, ¿no? Como un hito que digamos que a ojos de un observador, que es un observador histórico, de un fenomenólogo con una perspectiva histórica, pues puede captarse. A mí me han impresionado en este sentido, digamos, sociológico, pues el sentimentalismo alrededor de la muerte y el entierro de Lady Di, incluyendo en Inglaterra, que nunca, digamos, tienen sentimientos de nada, digamos, expresados en público, ¿no? Entonces, para entender la psicología como profesión, el éxito de la psicología como psicoterapia, ¿por qué existe la psicología y vivimos en una sociedad tan psicologizada? Pues que tenemos que tener esta trayectoria que empieza en el siglo XVI, que tiene un punto altísimo en el siglo XVIII y que se eleva todavía más, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? Y buena parte de este proceso de inflación psicológica pues tiene que ver con la creciente hiperreflexividad, ¿no? A la que te referías, ¿no? La reflexividad es una, no sé, podríamos decir, un atributo característico del ser humano, por decirlo así, ¿no? Siempre a la hora de caracterizar a los seres humanos frente a otros seres vivos, los árboles o incluso los animales, naturalmente, pues siempre se habla de la autoconciencia, de la reflexividad, de la capacidad de tomarse a sí mismo uno como objeto. Somos sujetos que nos tomamos a nosotros mismos como objetos, ¿no? Pero esto, después de ser natural, algo inherente al individuo, a los seres humanos, pues tiene su historia, sus condiciones históricas, ¿no? Y uno de las condiciones históricas que está en la base de esa superconciencia, hiperconciencia, esa conciencia intensificada que tenemos hoy día nosotros de nosotros mismos, esa hiperreflexividad, pues una condición sin la cual no sería así, está de nuevo en la escritura. La escritura es una invención que permite objetivar el lenguaje y, por tanto, entrar en contacto, en relación con el propio lenguaje ahí, ahora escrito, fijado. Pero recuérdese que no es inherente al lenguaje la escritura. Pero una vez que se da la escritura, la propia escritura cambia el lenguaje, cambia nuestro uso y y la funcionalidad del propio lenguaje. Entonces, la manera de interactuar con nuestro propio lenguaje a través de la escritura, pues ha tenido, digamos, una trayectoria histórica de muy baja, por decirlo así, digamos, hasta muy alta, ¿no? De nuevo, en el siglo XVI, ya desde el siglo XV, pues otro invento que ha influido muchísimo en elevar la reflexividad, la conciencia que los individuos tienen de sí mismo a través de la lectura, de la lectura y de la lectura de la Biblia, pero también de la lectura de las novelas, es la imprenta. Entonces, la imprenta permite ahora que casi todos los individuos aprendan a leer, sobre todo en un contexto protestante. Por eso la psicología ha surgido en esos contextos. En un contexto protestante son los individuos los que leen, los que interpretan, digamos, la Biblia, los que han de saber leer, ¿no? En una tradición católica no era necesario saber leer, incluso no era bien visto, ¿no? Tendrías el clero como mediadores de tu conexión con Dios, etcétera, ¿no? En el siglo XVIII floreció toda una literatura romántica que ha influido sobremanera en la creación de la subjetividad, ¿no? La subjetividad, sobre todo, a través de la lectura de las novelas románticas por parte de las mujeres. Esto históricamente perfectamente digamos, estudiado, cómo se eleva esa reflexividad a través de la lectura, sobre todo de novelas
de novelas románticas, cuyo tema es precisamente la subjetividad, ¿no? Entonces, las novelas, en particular las novelas románticas, no solo reflejan la preocupación por la subjetividad, los sentimientos, las dificultades que pone el mundo a tus deseos, obviamente deseos que son los que te ha generado el propio mundo, no solo refleja eso, sino que lo fomenta, a la par. Todo esto ha ido creciendo y ha ido creciendo cada vez más hasta llegar en esta sociedad en la que estamos, pues hipersubjetiva, hiperreflexiva, con una conciencia sobredimensionada, donde hay como nunca creo que hubo, una autopresencia de uno para sí mismo, pues que fácilmente interfiere en la vida, en vivir, en estar en contacto con los demás, en estar en contacto con tus propios proyectos u horizontes de vida. Y en ese contexto es en el que aparecen problemas psicológicos. Entonces, cuando hay un exceso de subjetividad, de presencia de uno para sí mismo, pues fácilmente puedes tener un problema psicológico. Pero cuyo problema psicológico, cuya hiperreflexividad, a su vez, tiene que ver, o tenemos que entenderla en este contexto del individuo, del individualismo subjetivo, del neoliberalismo que, digamos, que fomenta deseos en los individuos que luego no, por definición, no se pueden satisfacer todos, y entonces fácilmente los individuos entran en un bucle en el que a lo mejor sus deseos y su subjetividad ya es un problema, ya no es una conexión con el mundo, sino ya es un problema, y los problemas psicológicos pues tendrían mucho que ver con la hiperreflexividad, ¿no? Como un proceso mediador de condiciones sociales y el individuo aquí ahora que tiene un problema, depresión, ansiedad o el que sea.